En ese aposento y en esa comunión con Dios es donde empieza ese mover de su Espíritu Santo en nuestra vida. Es donde empiezan esos talentos, esos dones a fluir. En el aposento, en esa comunión con Dios. Cuando tú estás en esa intimidad, llorando, pidiéndole a Dios, gimiéndole con tu alma, donde nadie está viéndote, ahí en el secreto, ahí es donde empieza esa comunión con Dios. Es ahí donde empieza tu llamamiento. Y cuando ya logras eso, es cuando Dios empieza a revelarte esos sueños, a darte esos anhelos por su obra, para servir, para predicar, para adorar. En esos momentos es cuando tú entiendes el por qué Dios te salvó de donde estabas, por qué Dios te sacó de donde estabas, por qué Dios te llamó y para qué Dios te llamó. Y es justo en ese momento cuando Él te revela el por qué Dios te salvó, el por qué Dios no permitió que murieras en pandemia, el por qué Dios te ha venido teniendo tanta paciencia, porque tiene un plan con tu vida, un plan maravilloso en tu vida. Pero muchas personas hoy están predicando, están diciendo yo pienso, yo quiero, aquí, pero no es porque tengan ese llamamiento y esa comunión con Dios. Y hay de tener mucho cuidado en este tiempo, porque es solo en ese tiempo con Dios cuando Dios engendra esos talentos, esas capacidades y esa forma de conectar con otras personas, cuando Dios te utiliza para hablarle a otras personas. Es en ese momento de intimidad cuando Dios empieza a realizar ese plan en tu vida para bendición. En el aposento es donde Dios engendra esos predicadores que van a impactar el día de mañana, hoy precisamente, es donde Dios engendra esos adoradores que van a hacer mover esa atmósfera de Dios en el pueblo que tanto lo necesita. No es en el instituto bíblico, no es en el seminario, no es en la facultad de teología. En estos lugares se va a pulir el talento, pero se pule el talento que nace en la presencia de Dios, en el tabernáculo, en esa comunión íntima con Dios. Por eso y muchas cosas más, es de pedir a Dios ese discernimiento para que esa palabra penetre profundo y no estar escuchando palabras vanas, palabras vacías. Recuerda, en la comunión con Dios es donde están los adoradores, donde está ese engendro, donde está ese renacer de tu alma, donde nace esa necesidad para servirle a Dios, para adorarle a Dios y para hablar de Dios. Dios te bendiga.